Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando este espacio gracias al Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia y COICA, la cooperación coreana, que están trabajando en que podamos abordar y que podamos comunicarnos un poco mejor en relación al ejercicio pleno de derechos de niñas, adolescentes, mujeres y la población en general en el país. La violencia digital. ¿Se han dado cuenta antes, acentuándose mucho en la pandemia y en esta salida que estamos teniendo de esta crisis sanitaria, la cantidad de horas que permanecen nuestras niñas, adolescentes, juventudes en general en una tableta, en una computadora, a través de su teléfono celular? ¿Cuán expuestos están a que se ejercite algún tipo de violencia en contra de ellos? Trata y tráfico, bullying, eh, acoso. Hay una cantidad enorme de violencias que se generan desde los espacios digitales. Hemos salido a las calles y le hemos preguntado a la gente qué consideraciones tienen, qué es lo que piensan en relación a la violencia digital. ¿La conocerán? ¿Sabrán que en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, pueden estar siendo potenciales víctimas de violencia? Miren lo que nos han respondido. En lo entendido, sé que, digamos, mediante las redes sociales les hacen, digamos, insinuaciones a las niñas o a veces cuando uno publica algo, digamos, les refutan, digamos, ¿no ve? En vez de hacer un bien, digamos, les ponen que por el lado malo, digamos, lo ven. Yo creo que ahora están utilizando lo que es las redes sociales, el Face, el WhatsApp y otras redes, para poder de alguna manera, mira, hay más que todo entre los jóvenes, para poder vengarse, ¿no? Puede ser un acoso mediante pidiéndoles fotos, videos y demás de una persona. Los niños tienen más riesgo porque ellos no saben qué contenido es bueno y qué contenido es malo, simplemente lo ven. Entonces es un poco complicado para ellos, ya que también por esto de la pandemia y la economía, los papás salen mucho a trabajar y ahora el papá y la mamá ya ninguno se queda en casa y los niños están pues expuestos libremente a todo lo que es comunicación, ¿no? Luego de escuchar esas respuestas, hemos convocado a una especialista en temas que tienen que ver con la violencia digital, la prevención de estos eventos y la información que muchas veces necesitan tener nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras juventudes, pero que también necesitamos tener nosotros, los medios de comunicación y nosotros como sociedad. A ver, veamos. Bien, y para abordar el tema de violencia digital, desde luego teníamos que recurrir a una de las organizaciones que más activas han estado en este tema y que mejores luces nos pueden dejar. Quiero saludar a Jessica Velarde, representante de Cyberwarmis. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Buenas noches, Ángel. Bueno, más bien gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí dispuestas a compartir información. Jessica, si tendríamos que dar un pantallazo como para explicarle a la población a qué nos referimos cuando hablamos de violencia digital, ¿cuáles serían tus consideraciones? Bueno, en realidad la definición de violencias digitales está en proceso de construcción, ¿no? Porque si bien no es una forma de violencia novedosa, es una forma de violencia que ha tomado bastante realce. Podríamos definir de manera sencilla qué es aquella forma de violencia que se va ejerciendo en el espacio digital, ¿no? Cuando yo ingreso en el espacio digital y van generando violencia y se utiliza precisamente mecanismos digitales para generar situaciones de violencia, ya sea que yo utilizo mi dispositivo móvil, una red social, alguna de las TICs para generar violencia o directamente ingresar al espacio digital y que esta navegación en la red sea de manera violenta. Entonces, esas expresiones se conoce como violencia digital. Ahora, para poderlo aterrizar un poquito más, Jessica, de pronto violencia digital es
si me acosan a través de mis redes sociales, si me empiezan a llegar fotografías o mensajes al WhatsApp, si una de mis exparejas a lo mejor empieza a tener una circulación de mis fotografías. Estamos hablando de esto. ¿Cuáles serían los ejemplos más recurrentes y que ustedes desde CyberWarmix han identificado como las formas de violencia que más fácilmente pueden ser identificadas? Claro que sí, dentro de esta navegación segura, libre de violencia que planteamos y precisamente estas formas y expresiones, hay maneras recurrentes, ¿no? Dentro de las maneras recurrentes podemos ver, por ejemplo, la violencia sexual digital, cuando utilizan tu sexualidad para generar daño, dolor o sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el sexteo, por ejemplo, el sexteo no consentido, o sea, yo genero información digital desde mi sexualidad, una imagen, un audio, un video, y esta imagen es subida o es enviada mediante un dispositivo digital. Este envío de a un dispositivo digital que después se utilice esta información para generarme daño ya es parte de la violencia digital porque estoy utilizando dispositivos móviles, estoy utilizando las TICs precisamente para ejercer o generar una situación de violencia. Otra forma de violencia digital, por ejemplo, que hemos visto de manera muy recurrente es la que está vinculada a delitos, por ejemplo, para el delito de pornografía, que se van utilizando medios digitales para captar víctimas de trata, de pornografía y delitos de índole sexual, ¿no? Donde utilizan el grooming, que es hacerse pasar por un joven o adolescente para ganar la confianza de la otra persona y después empezar a generar contenido digital. Otra forma también recurrente es el ciberbullying, ¿no? Si bien el bullying es una realidad dentro de los entornos educativos, por ejemplo, también hemos visto que ya ha traspolado también las edades y no solamente eso, sino al espacio digital. Yo puedo agarrar la foto de alguien y directamente empezar a generar situaciones de violencia. Y por último, también los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Se van utilizando su información personal, sus datos personales para generar situaciones de violencia e inseguridad. Entonces, se va dando a diferentes escalas y va afectando de diferentes formas según el grupo, ¿no? En el caso de jóvenes, está muy ligado a delitos de índole sexual, al tema de sexualidad digital y también comisión de delitos. Jessica, hace unos minutos hablamos de que la violencia digital no está tipificada en nuestro Código Penal, por lo tanto es una suerte de vacío que hace que las víctimas de este tipo de violencia digital no puedan encontrar siempre la mejor receptividad de parte de los funcionarios y seguramente los sustentos legales que las asistan. Pero amplifícanos un poco más, ¿dónde están los vacíos y por qué esta es una suerte de hoyo negro que pueden estar sufriendo muchas víctimas de violencia a nivel digital? Claro que sí, Ángel. Lo importante para entender la legislación es que la violencia digital es un hecho que se viene dando, sin embargo, nuestro Código Penal es muy antiguo. Entonces, hace que no se pueda adecuar ciertas conductas a las formas de violencia que se van dando. Una característica de la violencia digital es que va cambiando constantemente, no es uniforme. Cuando hablábamos en la primera pregunta, mencionamos varias formas de violencia digital. Entonces, debemos entender que, por ejemplo, no toda forma de violencia debería ser un delito. O sea, no es como solo una reforma al Código Penal. También tiene que ver a todo el sistema. Tenemos que hablar generalmente en violencia digital de prevención en relación a evitar este tipo de situaciones y también a seguridad digital, inclusión digital, inclusive para los padres, madres y cuidadores, porque lamentablemente muchos hechos se están dando por desconocimiento. En relación a la normativa, no decimos que si sufres un hecho de violencia no hay una sanción. Sí hay una sanción, pero es más complejo y no en todos los casos. Por ejemplo, nos hemos topado casos de ciberbullying, ¿no? Donde el agresor tiene 12, 13 años, ¿no? ¿Qué hacemos con alguien que ni siquiera es imputable ante la norma, ¿no? Y cuando le preguntamos, oye, ¿por qué haces esto? Porque es divertido, te responden, porque todos lo hacen. Entonces hay una especie de validación y naturalización de la violencia. Se deben asumir medidas preventivas urgentes. Entonces esto es a través precisamente de una reforma más integral, que va más allá del Código Penal. Vemos que la mayoría de los casos, por ejemplo, de sexteo sin consentimiento, cuando tú envías una foto de contenido sexual y después están siendo utilizadas o las suben sin tu consentimiento, la mayoría de estos casos ingresan por la ley 263, la de trata y tráfico por el delito de pornografía, porque es material de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona. Sin embargo, el tratamiento que se les da es un poco más complejo. Nos facilitaría mucho
que existe un delito que especifique esta conducta y estar dejando de divagar si enviaste, no enviaste, lo querías, no lo querías, porque ese no es el debate, ¿no? El debate es que se está vulnerando un derecho, ¿no? Entonces, si hay esta alternativa, hay también en el marco de si es tu expareja y te está amenazando, pero no lo ha subido, en algunos casos ha entrado por violencia intrafamiliar o doméstica, porque entra dentro del daño psicológico. Hemos tenido muchas víctimas con afectación tremendamente severa precisamente por el daño que les genera pensar que su foto, que su cuerpo, que su intimidad van a estar expuestas en la red, ¿no? Entonces se ven estas diferentes formas, ¿no? Jessica, me queda un minuto de entrevista, pero necesito verdaderamente que tú nos ayudes a comprender qué es lo que se puede hacer desde la sociedad para evitar la violencia digital. La violencia digital es prevenible, entonces de eso debemos agarrarnos y debemos entender que no podemos cuidar a los jóvenes, adolescentes, a las niñas de algo que desconocemos. Entonces, para cuidar debemos conocer. Entonces, a los papis, mamis, cuidadores, se les pide por favor que ingresen al mundo digital. Está bien, sabemos que hay miedo, pero es momento de romper las brechas digitales, ¿no? Tienen que empezar a aplicar medidas de seguridad digital. Cuando ustedes prohíben, por ejemplo, les quitan el celular, las jóvenes empiezan a generar mecanismos para esconder la información, porque ellos tienen más mecanismos que los adultos para poder evadir los controles, ¿no? Y a los jóvenes, adolescentes que estén viendo el programa, porque realmente esta es una ventana para poder hablarles a ellos, si se encuentran ante una situación así, si te están chantajeando, si te están amedrentando, con subir una foto, si ya la han subido, no estás sola, no es tu culpa. Tu cuerpo desnudo no va a ser nunca, jamás, jamás algo negativo. Lo que está mal es que alguien se aproveche de tu confianza. Lo que está mal es que alguien te esté generando tanto daño y dolor. Escríbenos, estamos en la Cyberwar, mis mujeres ayudando a mujeres. Búscanos en Facebook, búscanos en Instagram, estamos en TikTok. Y si tú, joven, adolescente, estás pidiéndole a tu enamorado una foto, le estás pidiendo un video de contenido sexual y te ha dicho no, aprende a respetar porque después de un no sigue un no. No es no. Y simplemente, y si después sigues insistiendo, eres parte también de una situación de violencia. Gracias, Ángel. No, Jessica, de verdad agradecerte a ti. Es absolutamente claro esto último que has dicho, además muy reflexivo y que apunta específicamente a toda esta población a la que queremos de alguna manera invitarla a que se informe en relación a estos temas. A nombre de COICA, de el Fondo de Población de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones que trabajan en el ejercicio pleno de derechos, te agradecemos de verdad todo el trabajo y que hayas aceptado la entrevista. Te dejo un abrazo enorme, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Agradecerle mucho a Jessica Velarde la oportunidad que nos ha dado de profundizar este tema. La reflexión final a lo mejor será que esta es una tarea absolutamente de todas y de todos. El prevenir la violencia digital, el entender la dimensión y el peligro al que están expuestas nuestras juventudes es absolutamente importante, pero comprender que no es desde coartar las libertades, desde perseguir la privacidad de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, seguramente ese no es el camino. Pero seguramente informarnos, estar al tanto, empaparnos de la vida digital y generar una relación de confianza con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, será transversal para superar esta otra violencia que se ejercita en el país y en el mundo, la violencia digital. Hasta la próxima.